Good evening, everybody. Muy buenas tardes a todos. Thank you for this wonderful, warm Gracias por esta maravillosa y calurosa recepción. Muchas gracias también por ser una institución tan progresiva, de tal forma que estén deseosos de abrir las puertas, algo que aún es un tema de alguna forma controversial para muchas instituciones académicas del mundo, así que lo aprecio mucho desde el corazón. Y gracias por este honor de ser parte. Así que estaré encantado de poder participar de cualquier forma que ustedes crean que esto sea útil. Quisiera también agradecer la formación en respiración holotrópica, Javier Charme, Gilberto Mercado y Victoria Luchetti, quienes organizan todo este viaje. Esta es mi última parada, pero ya venimos de algunos países anteriores a este. Realmente ha sido una experiencia bastante asombrosa poder conocer gente en diferentes partes de Latinoamérica y poder ver qué tan calurosa y qué tan receptiva ha sido la recepción para ideas novedosas. Sí, quisiera preguntarles cuántos de ustedes hicieron la respiración holotrópica este fin de semana o ya escucharon la introducción. Bastantes. ¿Puedo ver los que no vinieron a respirar o no han escuchado la charla? Son pocos. Voy a tratar de hacer una introducción bastante general para aquellos que no han escuchado nada de teoría. Cuando preparaba a las personas para el taller de respiración holotrópica, que fue una técnica que creó Christina Grof, mi esposa, y yo, y es una técnica que puede inducir poderosos estados neuronales de conciencia a través de la respiración, la música y cierto trabajo corporal. Entonces, cuando estaba haciendo la charla introductoria para este trabajo, expliqué primero que nada el término holotrópico. Está en el título acá. He estado involucrado ahora por 60 años en la investigación de ciertos estados bien importantes, un subgrupo de estados no ordinarios de conciencia. Y estos son estados que tienen un potencial muy interesante, un potencial sanador muy poderoso, transformador, un poderoso potencial heurístico, H-E-U, heurístico, que significa que cuando estudiamos estados podemos aprender cosas muy novedosas que de hecho pueden romper el paradigma en relación a la conciencia, sobre la naturaleza del ser humano, sobre la psiquis, incluso en relación a la naturaleza de la realidad misma. Estos son estados, los holotrópicos, que vemos, por ejemplo, como parte de las crisis iniciáticas de los chamanes, pero también estados que son inducidos en los clientes cuando los chamanes están haciendo trabajo de curación. Son los estados que puedes encontrar, por ejemplo, en lo que se llaman ritos de pasajes, que son rituales poderosos que se llevan a cabo por prácticamente todas las culturas nativas antiguas, al momento de alguna transición importante biológica o social, con nacimiento, circuncisión, pubertad, menopausia, el morir también, o también cuando la cultura se cambia de un territorio a otro, o la iniciación de guerreros, por ejemplo. También se usa mucho los misterios ancestrales de muerte y renacimiento, que también tenían métodos muy poderosos de inducir estos estados no ordinarios de conciencia. Y también lo encontramos en lo que se llama tecnologías de lo sagrado, que también fueron desarrollados en el contexto de las grandes tradiciones del mundo. Entonces, por ejemplo, en el hinduismo tenemos diferentes escuelas de yoga, tenemos también diferentes variedades de budismo, desde el Theravada, con Vipassana, al Seno, Vajrayana. Tenemos prácticas taoístas, ejercicios de meditación ahí también. Tenemos ejercicios cabalísticos también. Por ejemplo, las danzas, los bailes, ejercicios de la tradición jasídica,
judía. En la cristiandad tenemos, por ejemplo, los rezos de Jesús o el Hasidismo, o los ejercicios de San Ignacio de Loyola, por ejemplo. Entonces, todas estas prácticas juntas serían estados que yo llamaría holotrópicos. Yo acuñé ese nombre porque no pude encontrar ningún reconocimiento de estos estados en la psiquiatría y psicología tradicional. Ni siquiera tenemos en psiquiatría y psicología un término que nos permita hablar de experiencias espirituales o místicas. Y cualquier estado ordinario de conciencia sería visto desde ahí como alguna patología, algún tipo de patología. Y yo realmente creo que eso debería cambiar. Y llevo 60 años de trabajo con diferentes formas de estados holotrópicos. Pero primero, dice, varios años de investigación clínica del potencial curativo de los psicodélicos. Primero, el Instituto de Investigación Psiquiátrica en Praga y luego el Instituto de Investigación Psiquiátrica en Maryland, donde dirigí el último equipo oficial apoyado por el gobierno con psicodélicos. Y por varios años, de hecho, dirigí los equipos de investigación ahí, antes de que se empezara a volver más y más difícil, no solo por términos legales, sino por términos económicos también, poder continuar esta investigación. Y luego fui a un lugar que se llama Esalen a vivir, que es un lugar bastante increíble, es como un laboratorio humano, del potencial humano, un centro. Y ahí no teníamos el permiso para poder usar psicodélicos de forma legal, por lo cual Cristina y yo desarrollamos esta respiración holotrópica, que fue lo que hicimos con un grupo como de 230 personas, creo que fueron, que participaron en esto. Entonces, mi propia introducción a estos estados fue cuando, como un psiquiatra joven, me puse como voluntario para una sesión con LSD, que era una sustancia que había aparecido como una nueva sensación desde Suiza, una sustancia experimental. Había llegado a través de las manos del químico Albert Hofmann de las Sandoz, que de hecho se había intoxicado a sí mismo cuando él estaba haciendo la síntesis de este compuesto. Y nos mandaron desde allá esta nueva droga y nos estaban preguntando si nos gustaría trabajar con ella y que le contáramos si encontrábamos los usos legítimos para ella dentro de la psiquiatría y dentro de la psicología. Y de hecho venía con una letra donde describían las experiencias extraordinarias que Albert Hofmann había tenido con ella. Y escribían también un estudio piloto hecho por el Dr. Stoll en Zurich, en Suiza. Y como resultado de estos estudios pioneros, nos daban dos consejos. El primer consejo era que tal vez la experiencia con esta sustancia podría ser utilizada en lo que se podría llamar una psicosis experimental, o sea, que nos podría ver como un modelo de cómo ocurre la psicosis en su estado natural. Y eso sería una buena oportunidad para poder estudiar qué es lo que ocurre en el cuerpo en términos biológicos, cuando cambia la función psicológica de una forma tan profunda. Entonces siempre es bueno tener un modelo en la ciencia. Y había un segundo dato que nos decía que tuvo más que ver con mi destino, tal vez con mi karma, que decía que tal vez esta sustancia se podría utilizar como una herramienta educativa poco convencional, de tal forma que psiquiatras, psicólogos pudieran probar por algunas horas un mundo similar al mundo que muchos de los pacientes experimentaban. Y como resultado de esto, tal vez ser capaces de poder entender mejor a los pacientes, comunicarnos mejor con ellos de una forma más efectiva y ojalá tal vez ser más efectivos en tratamiento. Lo cual, en esta época de la cual estamos hablando, a mitad de los años 50, era algo que se necesitaba desesperadamente, ya que hasta ese entonces usamos técnicas bastante medievales, electroshocks, shocks insulínicos. A los pacientes los hundíamos en agua fría o les ponían chaquetas de fuerza. Entonces necesitábamos algo nuevo realmente en la psiquiatría. Así que todos estábamos muy entusiasmados y yo me volví uno de los tempranos voluntarios. Y en esa experiencia tuve una experiencia muy poderosa, una experiencia cósmica,
que realmente me dio un interés muy profundo en toda esta área, de tal forma que esto se volvió mi vocación, mi profesión y también mi pasión. Así que durante estos últimos 60 años he hecho pocas cosas profesionalmente que no se relacionen de una u otra forma con estos estados alotrópicos de conciencia, de varias formas. Cuando di esta charla de preparación para el taller de respiración holotrópica, hablé de estas diferentes áreas donde yo creo que realmente hay que revisar profundamente nuestro pensamiento en psiquiatría y psicología como resultado de las observaciones y experiencias en estados holotrópicos de conciencia. La iniciativa para escribir un libro sobre esto vino de mi editor de la University State Press, que ya había publicado varios de mis libros. Cuando estaba llegando a mi cumpleaños 70, ella me dio una llamada y me dijo: Stan, publicamos varios de tus libros ya, que trabajan diferentes aspectos de tu trabajo. ¿Considerarías tal vez escribir un libro donde se pudieran unir todos estos diferentes temas? Y podría servir también como un libro introductorio para que las personas pudieran de ahí llegar a tus otros libros. Y luego me pidió también, ¿y podrías específicamente focalizarte en aquellas áreas y observaciones, experiencias que la psiquiatría y psicología tradicional aún no pueden explicar? Y luego había hace otro espacio, y luego me dice, ¿y podrías tratar de hacer como un pequeño esquema de cómo se vería la psiquiatría y la psicología si es que tú incorporaras todas estas observaciones? Y eso es lo que llamamos en inglés un pedido claro. Así que estuve muy entusiasmado porque en esa altura ya estaba planeando retirarme para leer un poco más, seguir escribiendo. Ya teníamos la respiración holotrópica ocurriendo en muchos países del mundo, había toda una generación nueva de personas que la estaban llevando a cabo por todo el mundo. Y necesitábamos también un manual, de tal forma que la gente pudiera enseñar esta técnica de una forma similar o igual. No queríamos obviamente clones, pero queríamos que se mantuvieran ciertos principios básicos y se mantuvieran para que esto realmente se pueda llamar respiración holotrópica. Entonces esta fue una oferta para, de alguna forma, poder escribir un libro que también pudiéramos utilizar como un manual en la formación. Así que la primera categoría de la que hablaron tenía que ver con el modelo que usamos en la psicología. En los círculos académicos siempre utilizamos un modelo de la psiquis y usualmente este se limita a la biografía postnatal y lo que Freud llamaba el inconsciente individual. En otras palabras, es como si la historia psicológica comenzara después de que nacemos. O sea, no habría nada de interés ni para los psicólogos que precediera al nacimiento, incluyendo el nacimiento mismo. Y esta es una creencia que aún se mantiene en los círculos oficiales académicos. Freud dijo que el niño nacía con una tabla rasa, con un pizarrón en blanco, o sea, donde no habría nada de interés para un psicólogo. Ahora, cuando trabajas con estados holotrópicos, vas a ver que las experiencias no se mantienen en esta pequeña área. Entonces, para mí fue una verdadera aventura de descubrimiento y de autodescubrimiento poder tener esta herramienta, que es una herramienta tan importante para la psiquiatría como lo fue el telescopio para la astronomía o como fue el macroscopio para la biología o para la medicina. Entonces, cuando empezamos a trabajar con esta herramienta poderosa que es el LSD, las personas empezaron a moverse a áreas, a dimensiones de la psique que simplemente no eran parte del mapa oficial. Lo primero que ocurrió es que mis clientes y yo mismo empezamos a experimentar, lo primero que surgía era el nacimiento biológico, lo cual, de acuerdo a mi formación, no podría ocurrir. Se me había dicho que eso posiblemente no podría haber un recuerdo del nacimiento. Y la razón que se da es que la corteza del cerebro de un recién nacido no está aún mielinizada. O sea, las neuronas no tienen una capa de grasa protectora
que se llama mielina. Y esta razón aún se da hoy en día como una razón de por qué no se podría recordar el nacimiento. Ahora esto es una contradicción lógica asombrosa, que uno no esperaría y que profesionales que están formados de una forma rigurosa científica, porque este mismo argumento, por ejemplo, no se da para lo que ocurre inmediatamente después del parto. Entonces, por ejemplo, se sabe que el amamantamiento y todos sus pequeños detalles pueden influenciar toda la vida de la persona. El agente comercial Claude, que habla del término bonding, donde dice que incluso el intercambio de miradas entre la madre y el niño puede influenciar realmente toda la relación por el resto de la vida, tanto de la madre como del hijo. Entonces, ¿cómo puedes reconciliar esto con la idea de que lo que ocurrió, que no habría una memoria de algo que puede haber durado 20, 30, 40 horas, de una situación que realmente amenaza la vida, una situación mayor de peligro? Hoy en día también tenemos estudios que muestran la sensibilidad que tiene el feto dentro del vientre. Entonces, de pronto está este escotoma, este punto en blanco al medio. Nos acepta que lo prenatal es muy importante e involucra una gran sensibilidad, y luego la vida postnatal inmediata también. Sin embargo, todo el espacio en medio, por algún motivo, no se considera como un psicotrauma. Solamente se considera el nacimiento si es tan dañino que hace un daño cerebral, si es que no nos es visto como un psicotrauma. Entonces esto también estaría en conflicto con varias otras áreas. Por ejemplo, sabemos de la biología que ni siquiera necesitamos tener una corteza, entonces hay que hablar de una corteza mielinizada para poder tener memoria. Se ganó un premio Nobel a Eric Kandel por estudiar la memoria en los pepinos de mar, que se llama aplesia. Entonces, estos pepinos de mar pueden tener memoria, sin embargo, un niño recién nacido no debería tener memoria al nacer, porque la corteza aún no está mielinizada. Entonces, la única forma en la que yo puedo entender esto es que nos dé tanto miedo a este recuerdo que tenemos esta poderosa represión de esa experiencia. Es como que ni siquiera queremos ir ahí, no queremos hablar de eso, pensar de eso. Entonces tratamos de buscar intelectualmente alguna explicación para poder alejarlo. No, esto no me queda marcado como mi corteza no está mielinizada. Y obviamente cuando hacemos un poco de trabajo interno nos damos cuenta que está ahí y que tiene un gran registro. Más tarde voy a hablar de 4 patrones experienciales típicos que la gente atraviesa cuando revive su nacimiento. Entonces, lo primero que fue necesario fue expandir esta cartografía de tal forma que pudiera incluir tanto el nivel biográfico o recordativo analítico, freudiano, pero también sumarle a esto a nivel perinatal del inconsciente, que tiene que ver con la situación previa, durante y post nacimiento. Y luego le tuve que sumar otro nivel, otra dimensión, que es la que se llama transpersonal, donde de pronto habían experiencias donde los límites usuales del cuerpo y del ego eran trascendidos. Entonces podías tener experiencias, por ejemplo, de identificación con otras personas, conciencia grupal, identificación con otras especies, incluyendo vida de plantas, por ejemplo. Y todas estas experiencias eran asociadas con el logro de un conocimiento valioso y novedoso. O sea, por ejemplo, te puedes transformar en un águila en la experiencia holotrópica y de alguna forma sentir cómo se ve desde la perspectiva de un águila y cómo se siente ser un águila. Por ejemplo, cambia el ángulo de visión porque su sistema óptico es bastante diferente. De pronto puedes entender cómo es que se vuela siendo un águila, por ejemplo, cómo se trabajan las corrientes. O sea, a menos que sea Leonardo da Vinci, estas no son las cosas en las que uno pasa mucho tiempo analizando. Estas experiencias transpersonales también nos pueden llevar hacia el pasado, hacia la historia de la humanidad. A veces con una experiencia muy convincente, lo que se llama déjà vu o déjà vécu, de que no solo tiene una experiencia de otro tiempo, de otro siglo, de otro país, por ejemplo, sino también tienes la sensación de reconocerla, como que esto no te está ocurriendo por primera vez, es algo familiar. Entonces tendríamos una actitud hacia ella
Como que esta estuviera relacionada con eventos, como si fuera una experiencia que hemos tenido en esta vida. Como si te pregunto qué hiciste este fin de semana y tú me cuentas, fui a manejar en las montañas, por ejemplo. Y te diga, ¿y cómo sabes que esto realmente ocurrió? ¿No habrá sido un sueño o no estarás inventando? Sin embargo, hay algo en la persona que nos dice, no, esta fue una experiencia que es una memoria. Esto es lo que realmente ocurrió. Entonces hay gente que tiene este tipo de experiencias desde otros siglos, de otros lugares, otras culturas, y tiene esa sensación convincente de que esto realmente no es la primera vez que les pasa. Lo reconocen como algo que ya vivieron antes. Y luego tenemos otro dominio muy importante, Carl Gustav Jung, que introdujo el término inconsciente colectivo, distinguió en dos áreas, el consciente histórico colectivo y el arquetípico. Entonces estas experiencias también nos pueden llevar desde el arquetípico a diferentes mitologías de otras culturas, o sea, cualquier cultura de la historia de la humanidad, tanto sepamos de esta o no intelectualmente. O sea, hay un reino experiencial de estas figuras arquetípicas y dominios arquetípicos que se vuelven disponibles en estos estados holotrópicos de conciencia. Jung tomó este insight desde observaciones que hacía con sus pacientes, donde en sus sueños o visiones de pronto habían elementos que venían de mitologías que esta gente nunca habían estudiado ni conocido, y muchas que de hecho ni siquiera Jung conocía. Le ocurría a gente que no tenía una formación teórica en esto. O por ejemplo, Jung empezaba a trabajar con un sueño y aparecía un tema específico, y más adelante descubría que este tema específico pertenecía, por ejemplo, a la tradición gnóstica. O por ejemplo, el trabajo que hizo con un paciente, donde estaba el paciente mirando al sol de una forma muy involucrada. Y Jung le preguntó, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás observando? Y le dijo, ¿acaso no lo puedes ver? El sol tiene un pene y lo está moviendo y está creando el viento. Y más adelante se dio cuenta que este era un motivo que pertenecía a la cultura mitraica. Entonces él acuñó este término inconsciente colectivo. Entonces esta nueva cartografía que estamos usando tiene el dominio biográfico, el cual comparte con la psiquiatría tradicional, y luego dos dominios nuevos, amplios, que es el perinatal y el transpersonal. Y no es que los psiquiatras no conozcan estas experiencias, sino que cuando aparecen en los pacientes, ellos tienden a verlas como si fueran producto o resultado de alguna patología que aún es desconocida, que identificarán con una investigación futura, en vez de reconocer que la psiquis misma es mucho más amplia de lo que jamás imaginamos. Sería más parecida a la psiquis a lo que hablan en las grandes tradiciones espirituales del este, del oriente, como Vajrayana, sufismo, etc., donde lo ven como hablan de estos dominios experienciales, y estas culturas los conocían, ya que tenían formas para trabajar en estados ampliados de conciencia. La civilización industrial ha rechazado estos estados. Lo que pasó en la revolución científica e industrial es que se hicieron muchos descubrimientos que luego se volvieron invenciones tecnológicas que empezaron realmente a cambiar el mundo, comenzando con la máquina de vapor, etc. Entonces hubo una gran interés y pasión por aquello que podía ser la razón. Entonces pensar como que ahora somos seres civilizados, somos seres racionales. De hecho, la Universidad de Notre Dame por algunos años se llamaba el Templo de la Razón. Le cambiaron el nombre al Templo de la Razón, luego lo cambiaron de vuelta el nombre. Pero en esa época todo lo que no fuera racional se consideraba como irracional. Entonces y esto representaría como resabios de las épocas oscuras, como una vergüenza de la infancia de la humanidad. Y ahora que ya creció, esto es como ideas de los salvajes en la jungla que hacen rituales, todas estas plantas locas. En cambio ahora somos nosotros personas civilizadas que vivimos a través de nuestra razón. Y obviamente la razón ha creado un mundo bastante admirable, que es donde de alguna forma nos ha llevado la razón, supuestamente, ¿no?
Pero lo que no vieron bien es que de alguna forma botaron al bebé con el agua sucia. Lo que no se dieron cuenta es que no todo lo que no sea racional es simplemente irracional. Hay cosas que son transracionales, que trascienden la razón. Por ejemplo, un místico puede funcionar perfectamente bien en la vida cotidiana. No nos pide mucho capacidad intelectual poder orientarnos en el mundo, sino que toda la gente puede hacer esto, la mayoría. Y los místicos también lo pueden hacer, sino que los místicos tienen experiencias que son ontológicamente reales, que se refieren a una dimensión de la realidad que simplemente no está disponible a la percepción en el estado común de conciencia. Entonces, ellos han tenido una experiencia extra que va más allá de lo que simplemente recibimos a través de los sentidos. Han recibido poderosa información sobre ellos, sobre la existencia, a través de canales extrasensoriales. Entonces hemos tenido que expandir la cartografía y también hemos encontrado que hay una forma alternativa. Una forma es a través de los sentidos y este input lo analizamos y lo sintetizamos. Otra forma de conocer el mundo es a través de un estado holotrópico y poder transformarnos en otros aspectos de la realidad, en animales, en humanos, diferentes aspectos de la realidad, y aprender de esto a través de una representación del mundo que existe dentro de la psiquis. Y esto es parte de los dichos que dicen muchas tradiciones esotéricas, como es arriba es abajo, por ejemplo, como es afuera es adentro. O la tabla esmeralda, por ejemplo, de Hermes Trismegisto, decía eso. Y sin tener estas experiencias es muy difícil relacionarse con esto. Entonces diríamos, ¿cómo puede ser que esto sea posible? ¿Cómo puede ser que el microcosmos contenga el macrocosmos? Y sin embargo, de alguna forma sí contenemos en nosotros todo el universo. Esto también obviamente viola la lógica aristotélica. ¿Soy una parte del universo o soy la totalidad? Y empezamos a tener toda una nueva comprensión con el modelo holográfico, por ejemplo, donde vemos que una parte del holograma contiene la información de todo el holograma. Nos podemos dar cuenta que como un místico, por ejemplo, podría decir, yo soy una parte insignificante del universo y estoy refiriéndome a mi altura, a mi cuerpo, a mi peso. Y cuando digo, estoy diciendo yo soy todo el universo, significa que en estados holotrópicos me puedo experimentar a mí mismo con cualquier cosa que sea parte del universo. Entonces, experiencialmente, en cuanto a mi potencial experiencial, soy todo el universo. Entonces, esta es la cartografía. Y hoy día vamos a hablar del segundo aspecto, que son las nuevas comprensiones que tenemos en relación a los desórdenes emocionales y psicosomáticos. Esta no es un área muy satisfactoria hoy en día en la psiquiatría. No sé si usan acá el DSM como manual diagnóstico. Me imagino que lo usan, sí. Y estamos en el DSM-5 a estas alturas. Y hay grandes peleas sobre este manual. No sé si han seguido esos temas, pero los psiquiatras alegan que con pacientes reales no pueden encontrar la categoría precisa en el libro. Entonces va cambiando el manual. Ahora, y en el pasado también teníamos diferentes manuales o sistemas diagnósticos en diferentes países. Los franceses siempre tenían su propio sistema, Australia tenía otra forma de diagnóstico, otro manual. Entonces vemos una situación que realmente es bastante insatisfactoria. Si tú le das el mismo paciente a 10 psiquiatras diferentes, es poco probable que todos tengan el mismo diagnóstico. De hecho, habrán grandes divergencias. Incluso si tuvieran el mismo diagnóstico, el tipo de diagnóstico que estamos usando hoy en día en psiquiatría, más allá de los desórdenes que tienen una base orgánica, realmente no significa mucho, ya que tampoco te comprometen a ninguna forma específica de tratamiento. Si tienes un diagnóstico en medicina, por ejemplo, y la psiquiatría obviamente es una subespecialidad de la medicina, si tú tienes un diagnóstico en medicina, esto se relaciona también. O sea, tenemos la etiología, que significa
Como puede ser que de ahí se desarrollen los síntomas y también nos da un pronóstico. Entonces te da claves también para el tratamiento que tú vas a aplicar. Es importante, por ejemplo, diagnosticar la anemia, porque si es que hay anemia, sé que necesitas fierro. Y compararlo con otro tipo de enfermedad. Lo mismo es importante diagnosticar una infección, porque diferentes infecciones, por ejemplo, responden de diferentes formas a diferentes antibióticos. Sin embargo, los diagnósticos en psiquiatría no te comprometen a ningún tipo de tratamiento específico. Hoy en día esto está cambiando en Estados Unidos. Una situación en la cual, si ves a un paciente, tienes una lista de opciones. Y con esas opciones también que tú eliges, te da cuántos días te aceptan que sea hospitalizado. Y también una lista de drogas que te van a recomendar para aquello. Uy. Por favor. Entonces habían psiquiatras que tomaban diferentes medidas para diferentes tipos de trastornos. Estos shocks para neuróticos o para psicóticos, y eso varía. Entonces no hay consecuencias terapéuticas específicas para el diagnóstico. No te muestra exactamente qué es lo que hay que hacer. Entonces no tiene en psiquiatría el mismo poder que el diagnóstico en medicina. Vamos a hablar entonces sobre la arquitectura de los trastornos en el resto de la charla. Voy a hablar un poco sobre los efectos terapéuticos, los mecanismos efectivos terapéuticos. Y cuando trabajamos de esta forma vamos a encontrar mecanismos terapéuticos que aún no los reconoce la psiquiatría. Por ejemplo, mecanismos muy poderosos que tienen que ver, por ejemplo, con el revivir el nacimiento y poder liberar todas las energías que están bloqueadas y trabadas en el sistema, desde aquellas horas que estuvimos en el canal de parto. También mecanismos terapéuticos muy poderosos en el nivel transpersonal del inconsciente. Por ejemplo, he visto gente con grandes transformaciones y sanación en relación a experiencias de vidas pasadas, por ejemplo, o un potencial muy poderoso de algunas experiencias arquetípicas, de un cierto material arquetípico que pueda emerger en la conciencia desde el inconsciente colectivo junguiano. Hay también mecanismos muy poderosos asociados a veces, por ejemplo, con experiencias filogenéticas. Por ejemplo, gente que tiene una disposición a la violencia y parte del procesamiento de esto puede ocurrir con una identificación con algún animal, por ejemplo. Y también hay un gran mecanismo terapéutico que tiene que ver con la experiencia de unidad, de conciencia cósmica o de unidad con el universo. Nos sentimos que nuestros límites se derriten y nos volvemos uno con otra gente, con la naturaleza o uno con el cosmos. Nos podemos volver unos con lo divino. Desafortunadamente, la psiquiatría clásica te haría un diagnóstico si tienes esta experiencia. Si es que te agarran antes de que puedas concluir la experiencia, no solo te van a diagnosticar, sino que también te podrían hospitalizar y recibir algunos tranquilizantes. Entonces, como resultado de las experiencias con estos estados holotrópicos de conciencia, tanto con psicodélicos como con la respiración holotrópica, Cristina y yo empezamos a llamarles a un subgrupo de estos estados emergencias espirituales, más que psicosis, porque en última instancia el contenido que tienen es tanto biográfico, proveniente de la infancia, de la niñez, pero también pueden tener secuencias de muerte, nacimiento psicoespiritual, perinatales, y también, por ejemplo, experiencias arquetípicas de vidas pasadas, más bien del transpersonal, motivos arquetípicos o dinámicas arquetípicas. Entonces hay poderosos mecanismos terapéuticos que descubrimos cuando trabajamos con estos estados holotrópicos. Entonces la estrategia de psicoterapia, que es el cuarto punto, mencioné el otro día que hay muchas diferentes escuelas dentro de la psicología y cada escuela nos va a decir algo diferente en relación a cuáles son, por ejemplo, las fuerzas más importantes que motivan la psiquis. ¿Es el sexo? ¿Es sensación de inferioridad o sobrecompasión? ¿De sensación de inadecuación?
o tiene que ver con que la sociedad no nos permite tener una satisfacción sexual plena, como decía Reich. Tampoco hay algún acuerdo, por ejemplo, en relación a por qué se desarrollan los síntomas, qué significan, y luego particularmente en cómo trabajar con esto, cómo trabajamos con nuestros clientes, ya que cada escuela tiene su propia técnica. O sea, el mismo tipo de contenido psicológico o comportamiento también se interpretaría de forma diferente dependiendo de qué escuela tú provienes o de cuál viene tu terapeuta, por ejemplo. Entonces, la alternativa en los estados holotrópicos es que estos estados movilizan una capacidad intrínseca de sanación. Funcionan casi como un radar en la psiquis, que busca el cuerpo, la psiquis, y encuentra las áreas donde hay más carga emocional. Eso se llama catexis. Y también material que de alguna forma está en una posición disponible para la conciencia. Está suficientemente cercano al consciente para poder emerger en un día específico. Entonces, por ejemplo, si hace una sesión psicodélica o trabajas con respiración holotrópica, algún trabajo chamánico, esto automáticamente va a traer a la conciencia aquel material que es emocionalmente relevante y que también está en una posición disponible con el umbral de la conciencia. Pueden haber otros contenidos en la psiquis que también pueden tener una carga poderosa, sin embargo están demasiado lejos del alcance de la conciencia como poder llegar, y todavía este material surja, por ejemplo, en 2 sesiones más adelante, hasta que esté listo para emerger. Entonces es muy importante poder trabajar con estas capacidades intrínsecas, con esta inteligencia intrínseca de sanación que tiene la psiquis. El quinto punto habla sobre la espiritualidad. Hoy en día los psiquiatras tienen una visión monista, materialista, con la idea de que es la filosofía que está detrás de la ciencia occidental, y es que el mundo, el universo se creó a sí mismo, sin ninguna inteligencia que guiara todos los procesos. La historia del universo sería acá la historia de cómo se desarrolla la materia, y en un momento, después de billones de años, como que ocurrió algo increíble. Una parte insignificante del universo, después de billones de años del desarrollo de la materia, de pronto surgió el fenómeno de la vida, y a través de la evolución también el material orgánico tomó forma celular, y luego desde los unicelulares a los multicelulares sigue todo el árbol darwiniano, y todo esto ocurre así como por coincidencia, simplemente por el juego de átomos. Ahora, con este tipo de comprensión del universo, si tú dices algo como espíritu, te dirían: ¿de qué estás hablando? ¿De qué espiritual? ¿Acaso no estudiaste tus tareas? ¿No sabes lo que significa la ciencia materialística, lo que descubrió sobre el universo? ¿Eres supersticioso? ¿O tienes un pensamiento mágico, primitivo? Entonces le dan todo este nombre a esto. Entonces, al trabajar con estados holotrópicos, descubres que la espiritualidad es una dimensión realmente crítica en el esquema universal de las cosas. Cuando la regresión en estados holotrópicos llega al menos al nivel perinatal del inconsciente, pero también, obviamente, cuando llega al nivel transpersonal, las experiencias cambian de forma radical, y aquí aparece una dimensión novedosa en la experiencia, que es lo que Jung llamaba luminosa. Tomó este nombre luminoso de Rudolf Otto, de hecho no lo acuñó él mismo, y prefirió el nombre luminoso a espiritual, por ejemplo, místico o mágico o paranormal, y que todos estos términos han sido usados muchas veces y es muy fácil que uno los comprenda. Entonces, la luminosidad describe una cualidad experiencial que tienen las experiencias que surgen desde un nivel profundo de la psiquis. Usualmente usamos la comparación con la televisión para poder explicarlo. Es como que la vida cotidiana sería ver como vida en blanco y negro, y de pronto llegas a un nivel donde aparecen los colores. Hay una película, no me acuerdo el nombre, que había un pueblo donde todo ocurría en blanco y negro, y de pronto surgen los colores. ¿Alguien se recuerda el nombre? Pleasantville.
Entonces, nuevamente, la espiritualidad no es algo sobre creer, sino que tiene que ver con una experiencia directa, personal, de un gran rango de experiencias que tienen esta cualidad luminosa. Ahora, cuando tienes este tipo de experiencias, ya no sigues hablando de creer o de no creer. Cuando Jung tenía más de 80 años, lo estaban entrevistando, de hecho, un periodista americano. Esto está en video. Se llama Jung cara a cara, si lo quieren buscar en internet. Y en un punto el periodista le pregunta, le dice: oiga, doctor Jung, ¿usted cree en Dios? Y Jung le dice: no. Y cuando los jungianos lo miran, dicen: ¿cómo? ¿Que Jung no creía en Dios? Tiene una pausa dramática y luego dice: yo lo conozco. Y tiene la experiencia de ser sobrecogido por algo mucho más grande que yo mismo. Lo que estaba diciendo es, mientras que tú tengas que decir: yo creo en Dios, creo en la reencarnación, olvídalo, no tienes nada de qué aferrarte. Si en vos has tenido la experiencia directa de esto, discutirlo, puedes pensarlo, puedes... Sin embargo, si nunca has tenido la experiencia misma de estos aspectos luminosos, usted no puede saber de qué está hablando la gente cuando hablan de espiritualidad o cuando hablan de lo divino o cuando se refieren a experiencias de vida pasada, del karma, etc. Entonces todo esto no son cosas que se pueden experimentar de forma tanto espontánea como también puede ser catalizada por diferentes procedimientos. Y tú sigues estos procedimientos, los yogas, meditación budista, etc., puedes experimentar directamente todo este reino experiencial. Y luego el último punto tiene que ver con una nueva perspectiva que surge en relación a la conciencia. Esta idea de pensar que la conciencia es solamente un producto de los procesos neurológicos del cerebro y que pensar que materia inerte, ciega, de pronto puede simplemente producir conciencia, no es algo muy creíble. De hecho, esta idea ahora no solo surge desde la psicología transpersonal, sino que también esta idea viene de la física cuántica relativista, por ejemplo. Los físicos hoy en día creen que la conciencia tiene un rol activo en la creación del mundo real, del mundo material, que la conciencia es una parte integral de la existencia, no es algo que solamente existe en nuestro cerebro o en el cerebro de animales más desarrollados. Voy a hablar ahora de los insights que uno va descubriendo en relación a ciertos problemas emocionales y psicosomáticos. Hay básicamente dos estrategias en la psiquiatría, que también identifica dos grupos de psiquiatras. Un grupo de psiquiatras piensa en la psiquiatría como si esta fuera básicamente biología, y fisiología y bioquímica. O sea, de alguna forma podrías entender completamente los problemas emocionales y psicosomáticos pensándolos desde una perspectiva biológica. Y luego hay otra rama, que son personas que prefieren la explicación psicológica y que tratan de entender lo que ocurre a través de las dinámicas, viendo las causas más profundas. O sea, ¿cómo podrías trabajar con estos síntomas psicológicamente más que aplicando algún tratamiento farmacológico? Entonces, históricamente hablando, la psiquiatría se volvió una subespecialidad de la medicina, y esto ocurre en el siglo XIX, cuando ocurrieron algunos descubrimientos muy importantes en relación a la microbiología, microscopía, y luego estos métodos se usaron en hospitales psiquiátricos y empezaron a encontrar causas para ciertos trastornos orgánicos, enfermedades orgánicas. Por ejemplo, una parálisis general o la sífilis también, que tenía una causa biológica y se encontró un tratamiento biológico adecuado para eso también. En el cerebro o tumores. Entonces al principio hubo un gran entusiasmo, como si seguimos estudiando, en última instancia podremos entender todo solamente usando la biología. Y luego, a la medida que esto progresó, hubo menos y menos descubrimientos.
Entonces, por ejemplo, hay una gran categoría los trastornos psicosomáticos, psiconeurosis, donde no hay ninguna causa biológica clara que se haya encontrado hasta el momento. Y luego de esto aparece Freud hacia el final del siglo, donde empieza a traer muchas explicaciones psicológicas o comprensiones. Y hacia la psiquiatría. Así el caballero Sigmund Freud, con una de sus famosas fotos. Era un neurólogo y su trabajo temprano no nos da ninguna clave de dónde iría después de esto. Él está muy interesado en problemas del habla después de aneurismas, por ejemplo. Su disertación tenía que ver con los testículos de los eels, anguilas. Y luego siguió con fisiología, luego descubrió la cocaína, se volvió de hecho un adicto a la cocaína. Hay gente que cree que esta adicción a la cocaína tiene que ver con que él llevara la atención hacia adentro. Se sabe que siempre andaba con un poquito de coca y solía estimular a sus amigos para que la consumieran. Luego hizo un gran trabajo de interpretación con los sueños también. Frecuentemente él expresa su enojo, ya que él consideraba que él había descubierto la cocaína para la medicina y otra persona se llevó el crédito. Sea como sea, Freud luego se volvió muy interesado en la histeria y en el inconsciente. Y hubo un caso particular que es bastante conocido, que también fue un punto de cambio importante en la psiquiatría, que es el caso de una mujer que se llama Miss Anna O, o la señora O. La historia con Anna O fue que él comenzó un estudio, un viaje donde se va a Francia, y en Francia visita dos lugares. El primero es Salpêtrière, en París, donde había un psiquiatra, Jean Charcot, que era conocido por trabajar con pacientes histéricos usando hipnosis. Y él podía, por ejemplo, hacer que un paciente histérico saliera de un ataque de histeria y podía también inducirlo. Y hacía demostraciones sobre esto. Entonces ahí tenemos un dibujo de Charcot, que fue con quien se formó Freud en hipnosis. También pasó algún tiempo en Nancy, donde había otra escuela de hipnosis, y ahí él aprendió cómo inducir la hipnosis. Comenzó a utilizarla con sus pacientes. Y luego ocurrió este evento histórico, que es cuando su amigo Joseph Breuer lo invitó como un consultor en un caso que él estaba trabajando y con el cual tenía bastante dificultad y desafío, que era esta señora Anna O, quien se ponía sola en estados como autohipnóticos, dentro de los cuales ella regresaba hacia su niñez, infancia, y revivía algunos eventos traumáticos de su niñez. Y hacía lo que hoy en día se llama abreacción, o sea, expresar las emociones que por algún otro motivo no se pudieron expresar en el momento que ocurrió el trauma, y también las respuestas físicas que habían quedado bloqueadas. Y estas experiencias supuestamente realmente le estaban ayudando. Y decía que esto era como limpiar la chimenea cuando salían estas experiencias. Entonces, tanto Breuer como Freud trabajaron con ella, y luego empezaron a surgir problemas. Desarrolló una transferencia muy poderosa sobre Breuer, y en un punto empezó a abrazarlo, a darle besos, y de hecho después desarrolló un embarazo histérico, que se llama pseudoquisis, y empezó a decir que Breuer era el padre de ese hijo de fantasía, y a la señora Breuer realmente no le gustó mucho eso, así que terminó ese proceso terapéutico. Tanto Freud como Breuer escribieron el libro Estudios sobre la histeria, donde la idea básica era que lo que está detrás de la psiconeurosis es algún trauma en la niñez
usualmente un trauma sexual relacionado con incesto o algo así, y había ocurrido en circunstancias en las cuales las emociones no se habían podido expresar de manera plena y completa. Entonces por esto se mantenía el sistema de la forma que se llama afectos enfrascados. Entonces estos afectos trabados le dan el poder a los síntomas. Entonces la curación tenía que ver con volver a lo que yo llamaría hoy en día un estado holotrópico, revivir ese evento particular y expresar las emociones que estaban ahí, en lo que se llama abriección. Y por varias razones, Freud se alejó de esta visión, de este postulado. Primero paró de hablar sobre el incesto. Hay gente que cree que la razón para esto fue que los padres de estos pacientes que le estaba viendo eran muy influyentes en Viena y estaban pagando por los tratamientos. Entonces no era una buena política hablar de eso. Así que cambió esa visión. Él mismo entró en una crisis donde no entendía si esto realmente había ocurrido o si tal vez era fantasía esto, el incesto. Entonces valdrá la pena seguir el psicoanálisis de esta forma. Y luego decidió, bueno, si estas cosas pasaron, ocurrieron o no, sea como sea, son partes del inconsciente del paciente y le dan energía a los síntomas. Así que vamos a trabajar con estas experiencias como si hubieran ocurrido. Sin embargo, luego se sintió menos y menos cómodo con la hipnosis, con los estados diferentes de conciencia, y se movió desde ella a la técnica de la asociación libre, donde ya no habrán experiencias poderosas que hagan que el inconsciente se haga consciente, sino más bien la asociación libre, que sería simplemente hablando, usando la razón. Y luego otro cambio muy importante fue que empezó a poner el énfasis en que se generara una neurosis transferencial o de transferencia. O sea, generar una situación en la cual el cliente empezara a proyectarle todo el material de la infancia al terapeuta. Y el terapeuta podría analizar esto que le proyectaban, analizar la transferencia en relación a lo que realmente sería una percepción adecuada del terapeuta y cuál parte realmente ya le pertenece a algo que el paciente vio con el padre, con la madre. Entonces de pronto en los 50 ocurrió la revolución de la psicología humanista, donde la gente empezó a trabajar con emociones, con el cuerpo. Entonces esta gente piensa que este fue un gran error que cometió Freud y que puso a la terapia en la dirección equivocada. Porque si es que tú trabajas, por ejemplo, con estados holotrópicos, lo último que tú quisieras hacer es que el cliente genere como una pseudo historia de proyección contigo, en vez de entrar verticalmente y encontrar el problema que está por abajo realmente. Entonces esto fue un evento bastante desafortunado, sin embargo se usó después un método bastante común, el análisis, la asociación libre y trabajar con la transferencia y el análisis transferencial. Freud se rodeó de personas muy talentosas, el círculo vienés, la mayoría eran hombres. Y ellos continuaron haciendo análisis también que hacen muchas personas. Esto fue creciendo. Y los psicoanalistas empezaron a juntar, a recolectar diferentes casos y a publicarlos, de aquello que iban encontrando cuando iban analizando a personas con diferentes diagnósticos. Este es Breuer. Ella es Anna O, que fue luego una feminista de la Socialité de Viena. También ella creó algunas organizaciones para madres solas y niños no deseados. Su apellido realmente era Oppenheim, pero en ese tiempo Freud no podía usar el nombre real. Entonces ahora estos analistas estaban recolectando información, tratando de comprender la dinámica, la estructura dinámica que estaba por debajo de los diferentes problemas emocionales y psicosomáticos. Y esto de hecho hizo una síntesis que salió en un libro muy interesante que se llama Teoría psicoanalítica de la neurosis por Otto Fenichel,
publicado en 1945, donde él usa este tema. Esta es como una imagen sinóptica que resume las observaciones de cientos de analistas, donde se explica las dinámicas que subyacen a diferentes categorías diagnósticas. Entonces lo que están viendo acá, por ejemplo, la línea horizontal es el desarrollo del líbido. Freud descubrió que el líbido y la sexualidad no comienza en la pubertad, sino que comienza en el pecho, y que luego va atravesando ciertas etapas donde hay un énfasis psicológico que va cambiando de un área a otra, y le llama a estas zonas erógenas, de tal forma que hay una etapa oral que se divide también en dos subfases. Una es la etapa pasiva oral y la otra es la activa oral. La pasiva es cuando aún no hay dientes y está enfocada en chupar. Y la etapa activa oral es cuando ya han salido los dientes y tiene que ver con el mascar, morder, cuando ya el morder puede de hecho herir tanto a la madre como al niño. Entonces había mucho énfasis en el psicoanálisis en esta etapa oral, tanto pasiva como activa. La segunda etapa sería la que se llama anal, en la edad de 3 a 5, donde el énfasis está puesto en la defecación, en el entrenamiento para ir al baño y todos los problemas que pueden ocurrir en ese periodo. La próxima es uretral, que es una refinación de la etapa de enseñar a ir al baño. Y aquí está la posibilidad, por ejemplo, de no poder controlarse la orina, cuando ya se controla la defecación. Y luego esta etapa que se llama fálica, que es cerca de los 4 años, donde ocurre el famoso complejo de Edipo y de Electra. Y le llamó a esta etapa fálica porque la idea era que el énfasis del nacimiento está en el pene en los hombres y el clítoris en las mujeres. Entonces esa es la línea horizontal, que son las etapas del desarrollo de la libido, que son las edades en las cuales esto va ocurriendo. Y la línea vertical son los nombres o categorías diagnósticas que se veían como originándose en aquellos periodos específicos. La idea básica aquí es que todo sería postnatal, no habría nada que preceda el momento del nacimiento. Entonces todo esto sería postnatal y ocurriría de tal forma que normalmente la libido se iría moviendo de una zona erógena a otra, pero podrían haber problemas, podría haber sobregratificación, demasiado énfasis en esa zona, o también una traumatización, frustración. Entonces, por ejemplo, en el periodo anal, por ejemplo, si se usan demasiados enemas o algo que pusiera un énfasis psicológico en el área, o en la etapa oral, por ejemplo, que haya un amamantamiento inadecuado o insatisfactorio, o demasiado prolongado, demasiado extendido el amamantamiento, por ejemplo. Cuando hay un sobreindulgir o hay frustración, esto puede resultar en lo que Freud llamaba una fijación. Habría mucha catexis, mucha energía libidinal adosada a esa experiencia. Y esta energía como dejaría de moverse a la etapa próxima. Entonces cuando la persona entra en problemas en el futuro, tendería a haber una regresión, y de acuerdo a Freud esta regresión iría al área donde hay más carga emocional, al periodo, por lo que pasó en el desarrollo de la persona en esa área específica. Él da la imagen de una armada que está invadiendo un territorio extranjero y que deja detrás
pequeños fuertes o partes de la armada. Y luego cuando llegan a un enemigo poderoso, la tendencia sería como de devolverse a donde dejaste el grupo más poderoso esperando. Que donde estarían las mejores posibilidades de ser protegido, por ejemplo. Entonces, en este tipo de modelos, por ejemplo, el alcoholismo, la adicción, y también incluso ellos creían en ese tiempo que incluso la esquizofrenia también serían todos problemas orales, una traumatización que ocurre muy temprano en el desarrollo de la relación con la madre. Y la esquizofrenia tendría que ver también con la parte pasiva, y la parte activa oral tendría que ver con el trastorno maníaco depresivo, por ejemplo, y con tendencias suicidas. El suicidio ellos lo veían de una forma que yo no la creo muy convincente, ¿no? Que tendría que ver con la insatisfacción del amamantamiento. Entonces sería el enojo del bebé frente al pecho y que luego lo introyecta y termina matando el pecho introyectado, lo que él describía como las dinámicas clásicas del suicidio en el psicoanálisis. Luego tendríamos la zona anal, donde estaría el punto de fijación, por ejemplo, para el trastorno obsesivo-compulsivo, neurosis obsesivo-compulsiva, que tendría que ver con la relación con material biológico y con el entrenamiento de ir al baño. Y luego estaría la fijación uretral, que en el psicoanálisis clásico tendría que ver con miedo a hacer el ridículo. Como hacer el ridículo, que es sobre miedo a que te ridiculicen, que el cual es trabajar con una sobrecompensación perfeccionista. Y luego la fijación fálica, que sería una fijación donde estaría la histeria, la cual en el psicoanálisis clásico tendría dos formas. La primera se llama histeria ansiosa, que tiene que ver con las fobias, y la otra se llama histeria de conversión, donde los factores psicológicos te llevan a síntomas físicos que se expresan en un lenguaje físico. Entonces, por ejemplo, una parálisis histérica donde se siente anestesia, o simplemente el perder la capacidad para hablar, por ejemplo, típico de la histeria, o la ceguera histérica, donde ya no puedes ver. O, por ejemplo, las convulsiones histéricas, donde entra como en tonos ópticos. Este clásico arco de histeria, donde la gente mueve la cadera o se ríe o hace movimientos bien sexuales. Entonces este sería el mapa el modelo que desarrolló Carl Abraham en correspondencia con varios otros psicoanalistas y también tratando de revisar los casos que ellos habían visto, las historias, etc. Entonces, esto que estamos viendo acá, ¿cómo cambia? ¿Qué nuevas comprensiones uno obtendría si trabaja con estados holotrópicos de conciencia? Voy a tener que decir un poquitito, hablar algo de las matrices perinatales básicas. Trabajando con estados holotrópicos, primero descubres que tenemos un poderoso registro, memoria, de todo el proceso de nacer. Y cuando trabajamos con este material, cuando regresamos a este material, las experiencias suelen surgir en 4 patrones experienciales concretos y cada uno se asocia a cierta etapa del nacimiento. La primera matriz que ven aquí tiene que ver con la vida intrauterina, particularmente en un estado desarrollado de gestación, antes de que comience el nacimiento. La segunda matriz es cuando se está contrayendo el útero, sin embargo el canal de parto, el cervix, aún está cerrado, de tal forma que estás atrapado en un sistema sin salida. Luego se abre el cervix y comienza la tercera matriz, donde esta implica la propulsión a través del canal de parto, donde hay energías muy poderosas que están chocando. Podría tal vez haber un problema adicional resultante de las contracciones. Usualmente en la segunda matriz las contracciones pueden comprimir las arterias, lo que implica que la conexión entre la madre y el hijo. Y esto se asocia, por ejemplo, con sofocación, ya que no hay oxígeno disponible, no hay nutrientes que estén llegando al feto.
Ahora, en la tercera matriz, esto continúa. Sin embargo, hay problemas adicionales, en el sentido de que, por ejemplo, el cordón umbilical puede ser muy corto, puede estar enrollado alrededor del cuello, o se puede atorar entre la cabeza y el canal de parto, por ejemplo. A los extremos, donde puedes tener también temas como la placenta previa, donde la placenta de hecho bloquea la salida del útero. Esa es la tercera matriz, de tal forma se puede volver casi como la segunda matriz. Podrían haber problemas tales como tener que necesitar usar forceps o algunos mecanismos para poder hacer una maniobra de succión o manual para poder sacar al bebé. Y también luego tenemos aquí al final la cuarta matriz, que es cuando ya atraviesa y nace el bebé. Luego se corta el cordón umbilical instantáneamente, un poco después, cuando deja de pulsar. Y luego el bebé está anatómicamente separado de la madre. Sin embargo, aún dependiente biológicamente, emocionalmente, pero separado anatómicamente. Entonces este sería el proceso. Quería explicar algunas cosas, lo necesario para poder entender las unidades diagnósticas de las cuales vamos a estar hablando. Entonces puedes tener, si la primera matriz fue un buen útero, podría ser experimentado como una situación de mucho gozo, muy como bendita. No solo como un buen útero, sino también se puede abrir a imágenes de estar como en el océano, en el espacio interestelar, una experiencia muy neptuniana. Si es un embarazo difícil, donde hay estados de toxicidad, por ejemplo, el bebé se puede sentir como si estuviera siendo envenenado o como si la vida estuviera siendo amenazada y no entendemos realmente de dónde viene esta amenaza. Entonces yo creo que muchos estados paranoicos vienen, de hecho, de memorias prenatales que empiezan a surgir a la conciencia. Siento que mi vida está siendo amenazada, pero no sé qué es lo que está ocurriendo. Algo misterioso está ocurriendo, será alguna radiación o alguien que me está envenenando, por ejemplo. La transición de la primera a la segunda matriz, hay una experiencia muchas veces de ser tragado, entrar como en un vórtice o remolino. Cuando la segunda matriz está totalmente desplegada, es una de las situaciones más desafiantes o las partes más desafiantes de los estados holotrópicos. Se siente estar como una situación realmente de no salida, muy incómoda emocionalmente, físicamente, y también se pierde el tiempo lineal, la sensación de que nunca vas a salir de esta situación nunca va a terminar. Este es un patrón que subyace, por ejemplo, la depresión severa e inhibida. Luego llegamos a tercera matriz, de las imágenes que suelen, antes de eso, en la segunda matriz, de hecho, el extremo sería una conexión arquetípica con el infierno, la sensación de estar en el infierno, ser atacado por demonios. Y luego en la tercera matriz hay muchas escenas de violencia muy poderosa de diferentes tipos, pero también sensaciones sexuales distorsionadas, ya que el dolor y la asfixia de alguna forma generan una estimulación sexual que tiene todas las cualidades de una estimulación sexual. Y esto es aún más sorprendente de lo que decía Freud. Vemos que la sexualidad ni siquiera comienza en la pubertad, como ha dicho Freud, sino que comienza en el pecho. Y lo que estamos diciendo acá es que la primera experiencia, entre comillas, sexual, el primer encuentro ocurriría en el proceso mismo de llegar al mundo. Ahora, esto nos ayuda, como veremos posteriormente, a comprender muchos tipos de desviaciones sexuales, prácticas anormales sexuales, desviaciones, perversiones, etc. Cuando tienes una situación en la que ocurre una experiencia sexual en un contexto en que estás hiriendo a otro organismo te está generando daño a ti, como en las prácticas sadomasoquistas, donde la persona, por ejemplo, quiere que los hieran o quieren herir a otros. O cuando hay una combinación del acto sexual con material biológico, la persona quiere involucrar en el acto
diferentes tipos de material biológico, violencia asociada con la sexualidad, puede ser violencia criminal, por ejemplo, en el contexto sexual. Todas estas son temáticas que no son realmente sexuales, sino son expresión de estas memorias perinatales. Y luego tenemos el salir. Ocurre una experiencia de muerte y renacimiento. Y no es solamente la experiencia de repetir el nacimiento, sino también la sensación de que estamos entrando en un espacio muy luminoso. Entonces es una muerte y nacimiento psicoespiritual, donde hay también una apertura espiritual. Entonces acá ocurre una conexión que tiene que ver con el drama que está atravesando el feto en el canal de parto, pero también una apertura selectiva hacia el inconsciente colectivo. La segunda matriz ya mencioné, por ejemplo, se puede conectar con arquetipos del tipo de infernales. La primera tendría que ver con arquetipos más bien paradisíacos o del cielo. La mala matriz como de perder, la segunda con perder el paraíso. La tercera matriz tiene que ver con sufrir, pero no sufrimiento sin perspectiva, que es típico de la segunda matriz, sino un sufrimiento con perspectiva. Esta sería más como la tercera matriz, como el purgatorio. Sufrimos, pero si sufrimos lo suficiente, lo lograremos, las cosas mejorarán más adelante. Hay cierta perspectiva en la visión. Y luego el salir, cuando salimos y ocurre la experiencia de muerte, renacimiento psicoespiritual y el emerger hacia la luz. Algunas veces esto viene con visiones de seres arquetípicos como la Gran Madre Diosa. Pueden aparecer colores como un arco iris o pavos reales. Entonces también son aperturas bastante específicas, símbolos bastante específicos que acompañan el revivir diferentes etapas del parto mismo. Que eso es suficiente lo que necesitamos saber para poder seguir avanzando. También es bueno distinguir que hay tres formas diferentes de éxtasis que se relacionan de hecho con las diferentes matrices perinatales. A la primera le llamo éxtasis oceánico o apolínea, que es una sensación de profunda tranquilidad, paz, disolución de las fronteras y unión mística. La tercera matriz sería un éxtasis dionisiaco más volcánico, donde hay una emoción muy intensa que se construye y va subiendo hasta una resolución. Es el tipo parecido como el tipo de éxtasis de un concierto de rock, mucho movimiento, estimulación, construcción energética. Es como la primera parte que nos lleva hacia un orgasmo sexual, en relación profunda ahí. Y luego la tercera forma es un éxtasis epifánico o prometeico, que tiene que ver con surgir hacia la luz y tener muchos insights, que te permite ver las cosas de una forma nueva, atravesar fronteras, que te permiten como romper tu propio paradigma en el sentido más amplio. Richard Tarnas, con quien he trabajado mucho, está de hecho buscando correlaciones entre esto y la astrología arquetípica, donde ve que las experiencias de estas matrices perinatales también podrían ser casi capítulos o páginas sacadas directamente de un libro de astrología arquetípica. Por ejemplo, la primera matriz es claramente neptuniana, oceánica, cósmica, unión mística, etc. La segunda matriz tiene que ver con Saturno, opresión, compresión, depresión. La tercera tiene una calidad más plutónica, energías poderosas, nacimiento, sexo, muerte, renacimiento. Y luego la última es el éxtasis prometeico. Bueno, mencionar una cosa más y luego nos tomamos un recreo, ¿les parece? Y luego continuamos.
Mencionamos a los sistemas COEX. Y una de las cosas que tenemos que comprender en este tipo de nuevo acercamiento hacia la psicopatología es que el material traumático en la psiquis no se guarda como un mosaico de elementos destruidos separados, sino que crea más bien constelaciones con capas. Le llamo a estos sistemas de experiencia COEX. Entonces, por ejemplo, puedes tener un COEX que se relaciona con asfixia. Entonces, por ejemplo, está cuando casi te ahogaste a los 7 años en ese COEX. Después, cuando tu hermano solía asfixiarte cuando tenías 4 años. Otra capa podría tener que ver con una enfermedad, un resfrío muy fuerte donde no podías respirar. Y luego más atrás, por ejemplo, el canal de parto, donde quedaste atascado en el canal de parto. Y luego tal vez podría haber una capa de una experiencia de vida pasada donde fuiste estrangulado o ahorcado, por ejemplo. Entonces, esto es algo que puede estar, por ejemplo, todo este COEX detrás del asma psicogénico. Encontramos este tipo de capas en la experiencia. Puedes tener, por ejemplo, experiencias específicas que tengas con miembros, por ejemplo, del otro sexo. Por ejemplo, el repetir ciertos patrones donde sigue el mismo patrón, solo que van cambiando los personajes, la gente, pero seguimos el mismo tipo de experiencia. Hay sistemas COEX que unen las experiencias biográficas postnatales, pero se conectan también con una parte de la matriz perinatal. Por ejemplo, un COEX donde ha sido víctima o victimizado se conecta con la segunda matriz, ya que hay un patrón de ser victimario muy fuerte. Y luego también se podría abrir hacia una experiencia de vida pasada donde sientes el mismo tipo de victimización. Entonces estos son tipos de constelaciones dinámicas en la psiquis que están por debajo de diferentes tipos de desórdenes. Y para realmente poder trascender este desorden, poder liberarte de él, es necesario que puedas experimentar todas las diferentes contribuciones que están por debajo de esto. Algunas son postnatales, otras son perinatales y otras claramente son transpersonales, que pueden ser kármicas o arquetípicas o filogenéticas o algún otro tipo de raíz transpersonal. ¿Cómo vamos en el tiempo? ¿Cuánto tiempo necesitan para tomarse un recrédito? Okay. Bueno, tomémonos entonces 10 minutos.